Funciones de texto. En esta clase aprenderemos a usar 5 de las más útiles funciones de texto que nos ofrece Excel: concatenar, extrae, hallar, izquierda y texto. La función concatenar une varios elementos en uno solo. La función extrae devuelve un número específico de caracteres de una cadena de texto que comienza en la posición que se especifique. La función hallar busca una cadena de texto dentro de una segunda cadena de texto y devuelve el número de la posición inicial de la primera cadena de texto, partiendo desde el primer carácter de la segunda cadena de texto. Función izquierda. Esta función devuelve el número de caracteres específicos en una cadena de texto, partiendo del primer carácter a la izquierda de esa cadena de texto. Y por último, la función texto, que da formato a un número y lo convierte en texto. Comencemos con la función concatenar. Esta función nos permite unir varios elementos en uno solo. En este cuadro tenemos en la columna A el primer nombre, en la columna B el segundo nombre, en la columna C el primer apellido, en la columna D el segundo apellido, en la columna E la ciudad de nacimiento y en la columna F el país de nacimiento. Necesitamos juntar todos estos datos en una sola celda que contendrá el nombre completo y el lugar de nacimiento, separados por un guión, tal como aparece aquí en la celda H2. Veamos la fórmula. Pulsamos en la tecla H2 y fíjense cómo la función concatenar involucra a las celdas A2, B2, C2, D2 y F2. Ahora vamos a ingresar esta función en la celda H3. Pulsamos insertar función, seleccionamos la función concatenar del grupo de funciones de texto. Fíjense que en principio nos solicita 2 argumentos. Esta función nos permite ingresar hasta 255 argumentos. Para este caso ingresamos como primer argumento la celda A3. Como segundo argumento ingresamos un espacio, porque necesitamos que el primer nombre esté separado del segundo nombre por un espacio. Luego, como tercer argumento, ingresamos la referencia B3. Como cuarto argumento ingresamos un espacio. Como quinto argumento ingresamos la referencia C3. Como sexto argumento ingresamos un espacio. Como séptimo argumento ingresamos la referencia D3. Luego, según el formato establecido, el nombre completo debe ir separado de la ciudad y el país de nacimiento por un guión. Ingresamos como octavo argumento un espacio, un guión, un espacio. Seguidamente, como noveno argumento, ingresamos la referencia E3 correspondiente a la ciudad de nacimiento. Luego, como décimo argumento, ingresamos una coma y un espacio para separar la ciudad del país. Finalmente, como undécimo argumento, ingresamos la referencia F3 correspondiente al país de nacimiento. Pulsamos aceptar. Fíjense cómo ahora la celda H3 contiene toda la cadena de texto de A3 a F3 de acuerdo al formato antes señalado. Ahora arrastramos la fórmula y tenemos lo mismo en el resto de las celdas. Bien. Veamos cómo operan las funciones izquierda, hallar y extrae. En este ejercicio necesitamos extraer el nombre del usuario de cada una de estas cuentas de correo electrónico. Comencemos usando la función izquierda, que como dijimos anteriormente, devuelve el número de caracteres específicos de una cadena de texto partiendo del primer carácter a la izquierda de esa cadena de texto. Ingresamos la función izquierda en la celda B2, nos solicita 2 argumentos, texto y número de caracteres. Para ingresar el argumento texto, seleccionamos la referencia B2 y como número de caracteres ingresamos 8, porque ese es el número de caracteres que contiene el nombre de ese usuario. Pulsamos aceptar. Luego arrastramos la fórmula. Como podemos observar, funciona muy bien para los 3 primeros usuarios, pero para el resto no funciona, porque el número de caracteres del nombre de usuario es diferente a 8. Necesitamos una fórmula que extraiga la cantidad exacta de caracteres que corresponde a cada nombre de usuario. Sabemos que en una dirección de correo electrónico el símbolo arroba separa el nombre del usuario del dominio. Entonces usaremos la función hallar para encontrar la posición del símbolo arroba en cada caso. Insertamos la función hallar, nos solicita 3 argumentos, texto buscado, ingresamos el símbolo arroba y como segundo argumento dentro del texto seleccionamos la referencia B2 y como número inicial ingresamos el número 1, lo que significa que comenzará a buscar a partir del primer carácter del lado izquierdo. Pulsamos aceptar y nos arroja como resultado 9, es decir, el símbolo arroba está en la posición número 9 de esta dirección de correos. Arrastramos la fórmula y tenemos la posición de arroba en cada una de las direcciones de correo. Ahora bien, como queremos aislar el nombre del usuario,
Vamos a usar la función extrae. Ingresamos la función, nos solicita 3 argumentos. El texto, ingresamos la referencia B2, como posición inicial ingresamos el número 1, es decir que va a comenzar a contar a partir del primer carácter, y como tercer argumento el número de caracteres que va a extraer será igual a la posición del símbolo @-1, es decir D2-1. Pulsamos aceptar y arrastramos la fórmula. Vean cómo ahora sí, gracias a las funciones hallar y extrae, hemos podido extraer el nombre del usuario en estas cuentas de correo. Finalmente, vamos a conocer la utilidad de la función texto. Como recordarán, la función texto da formato a un número y lo convierte en texto. En este cuadro tenemos varios argumentos de números y fechas a los que le hemos aplicado la función texto de acuerdo a diferentes formatos. En este primer caso seleccionamos la celda C3, insertamos la función texto, ingresamos como el argumento valor la referencia B3 y como formato el formato de un número con puntos de miles y 2 decimales. Luego en la celda C4 cambiamos el formato y eliminamos los decimales. En la celda C5 convertimos una fecha en el día de esa fecha. Para eso insertamos la función texto, ingresamos el valor de la referencia B5 y el formato de día. Seguidamente en la celda C6 insertamos la función texto, ingresamos el valor de la referencia B6, pero esta vez queremos que aparezca el mes, entonces ingresamos el formato de mes. En la celda B7 tenemos el número 43.435. Lo queremos convertir en un texto con formato de fecha. Insertamos la función texto, como valor ingresamos la referencia B7 y le asignamos el formato de fecha. En la celda B8 tenemos el número 5554879. Lo queremos convertir en texto con formato de número telefónico. Insertamos la función texto, ingresamos el valor de la referencia B8 y el formato de número telefónico. Para el último ejemplo, en la celda C9 tenemos el número 5,42. Queremos convertirlo en texto con formato de número y fracción. Insertamos la función texto, ingresamos el valor de la referencia B9 y el formato de número y fracción. Recuerden que todos estos valores de la columna C, cuando los seleccionamos, aparecen en la barra de fórmulas como una fórmula. Si queremos que aparezcan como texto, solo debemos copiarlos y pegarlos como valor. Vamos a ver otro ejemplo. En este cuadro tenemos una relación de facturas y fechas de envío de esas facturas. De acuerdo a lo que acabamos de aprender, vamos a ingresar el día correspondiente al día de envío en la columna G y en la columna H el mes de envío. Ahora vamos a ordenar este cuadro en orden alfabético por el día y luego por el mes. En muchos casos como este, aplicar la función texto a una fecha nos permite filtrar, ordenar, sumar o calcular subtotales por día o por mes de una forma más sencilla.